Buenos días a todos, señorías, y especialmente a las trabajadoras que siguen sosteniendo sobre sus espaldas, sobre sus riñones, podemos decir, precisamente la atención de las personas más vulnerables, de las personas mayores, de las personas con discapacidad que son atendidos en nuestros centros públicos, en nuestro buque insignia, ¿no? Porque es que me decía en la anterior pregunta el señor Osés que yo no tenía la exclusiva sobre lo social. Ojalá realmente tuviera la exclusiva quien la tiene que tener, que es el Gobierno de La Rioja, que demostrara realmente la preocupación por lo social. Porque la realidad es que preocuparse por lo social implica preocuparse por los trabajadores y trabajadoras que prestan los servicios. Y ustedes siempre miran para otro lado ante las necesidades de ese personal. Ahora mismo se concentraban precisamente en la puerta también los trabajadores del CEIS porque han decidido incumplir los acuerdos que se habían alcanzado en la anterior legislatura. Y es que ustedes parecen creer que las personas vulnerables, que las personas mayores se atienden solas. Y la realidad es que estamos hablando de personas que en muchas ocasiones padecen multipatologías, que requieren de una atención y que creen ustedes que precisamente son las personas que prestan ese servicio las que tienen que soportarlo en exclusiva. Y lo hacen. En muchas ocasiones lo hacen excediendo, desde luego, lo que debe exigirse de un trabajador, de una trabajadora. Voy a poner otro ejemplo. Ayer me encontraba con una trabajadora, una educadora social que trabajaba en uno de los centros también de atención a la dependencia, no residenciales, y me recordaba como hace un año que nos encontramos también en este Parlamento reivindicando esa situación. Porque ustedes dicen que defienden mucho lo social. Ahora escuchábamos al señor consejero decir que había incrementado el presupuesto de educación. Siempre pasa igual. Ustedes presupuestan, incrementan los presupuestos siempre beneficiando a los mismos. ¿Cómo pueden tener la desvergüenza de no haber dicho aquí la consejera el pasado pleno que iba a cubrir con carácter inmediato las plazas de médicos o médicas en los dos centros en los que no están cubiertos? ¿Cómo puede tener la desvergüenza de no salir aquí a tranquilizar a las personas que trabajan allí, pero especialmente a las familias que tienen a sus hijos, hijas, a madres o padres en esos centros y que ven cómo no tienen el derecho a la salud, el derecho a una atención adecuada a su salud, fruto de la desvergüenza de gestión del Gobierno del Partido Popular? Porque no vale reunirse con la gente y tranquilizarles con buenas palabras, porque lo que necesitan es hechos. Lo que necesitamos no solo es presupuestos, sino necesitamos que se ejecutan, que se cubran todas las vacantes. 2 médicos faltan en 2 de los centros públicos de nuestra comunidad autónoma, en el KPDP de Fuenmayor y en la residencia del Ardero. Sin embargo, siguen mirando para otro lado. Las propias trabajadoras tienen que, cuando acaban sus jornadas, intentar gestionar para buscar profesionales en el ámbito de la salud para cubrir esas necesidades. Lo comunican al Gobierno de La Rioja y el Gobierno de La Rioja dice que, a pesar de que han encontrado un profesional que iría por las tardes a cubrir esas necesidades, en concreto en Fuenmayor, no van a destinar recursos para ello. ¿A dónde se van esos presupuestos sociales del Gobierno de La Rioja? Pues no se sabe a dónde se van, pero desde luego a las necesidades de las personas más vulnerables no se van en ningún momento. He hablado de médicos y de médicas. Luego vendrán aquí a echarle la culpa de que no haya médico en el KPDP de Fuenmayor y se la echarán al Gobierno de España. Se la echarán, pero ya no les cree nadie, señores y señoras del Gobierno. Por lo tanto, creo, y me gustaría que en alguna ocasión hiciera una interpelación y me dieran una respuesta adecuada y no hiciera falta presentar esta moción. Pero, como siempre, nos dejan helados, porque lo único que sabe hacer el Gobierno de La Rioja es echar balones fuera. La culpa de que no haya vivienda adecuada lo tienen las personas migrantes, la culpa de que no haya una atención sanitaria adecuada la tienen las personas trabajadoras que cogen, por ejemplo, la baja y que no son sustituidas. Ese es el problema. Que no nos expliquen que están ustedes muy preocupados por lo social, porque la realidad es que eso se demuestra con hechos, no solo con presupuestos que luego no ejecutan, sino con hechos concretos. Y les toca gestionar a ustedes. La atención a la dependencia es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ustedes echarán de nuevo balones fuera. Pero es importante. Mire, yo sé que a la consejera le molesta mucho
que aquí venga gente a escuchar lo que dicen. Y no me extraña que le moleste, porque cada vez que vienen y les escuchan, la gente se escandaliza, porque sin ningún pudor demuestran su falta de preocupación. Dice el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. No será comunista este informe. Bueno, pues lo que viene a decir es que crece el número de personas atendidas, pero que se consolida un sistema low cost. ¿De verdad creen ustedes que se puede generar un sistema adecuado para la atención a las personas dependientes con un sistema low cost? Pues yo les digo que no. Y les digo que no porque están ustedes sustituyendo a personal cualificado por personal que no lo es, porque no están garantizando que se da una formación adecuada, porque no están implantando la normativa en esta materia que prevé la coordinación entre todos los estamentos, no únicamente los enfermeros o las enfermeras con los médicos y médicas. También es importante que se incorporen las TECAES. También es importante que adecúen los profesionales que son necesarias a las especificidades de cada centro. No puede ser que en la residencia Velardero, especializada en exclusión social, no haya educadores sociales, integradores sociales y trabajadores sociales después de las 3 de la tarde, porque eso lo soportan personal que no está cualificado para eso, porque ustedes lo que hacen es impulsar el intrusismo profesional. Les sirve para un roto y un descosido. Da igual, que no me viene bien contratar una profesional en una TECAE, pues contrato ahora una cosa que se han inventado, los gerocultores, o no sé cómo, gerocultores, sí, me parece que es el término. No se exige cualificación alguna, no se plantea con ninguna seriedad. Ustedes desprecian, desde luego, la formación y les da igual, porque lo único que les preocupa es ahorrar dinero. Y si les parece que es muy caro que haya 2 aparatos de oxígeno para 2 personas que lo necesitan en el KPDP de Fuenmayor, pues ustedes, ¿qué hacen? Bueno, pues que lo compartan. Venga, un ratito uno y un ratito otro. Ahora, eso sí, tendrá que haber una persona al cargo para que no se quede sin oxígeno en un momento determinado. Hace falta tener poca vergüenza. Los ordenadores no funcionan y eso tiene mucha importancia a la hora de conocer cuáles son los historiales de los pacientes, las necesidades concretas que tienen. Y la rotación a la que ustedes están sometiendo a este personal, haciendo imposible en muchas ocasiones que se hagan las suplencias tal y como se plantea, porque discriminan ustedes a las trabajadoras de salud del ámbito de los servicios sociales. Y los discriminan ustedes porque les dan menos puntos que a las que trabajan en el Servicio Riojano de Salud, porque no les computan el tiempo trabajado para la carrera profesional cuando se mueven dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma. Y es que es necesario modernizar nuestro sistema de atención a la dependencia. Y no es de recibo que sigamos teniendo que soportar listas de espera de personas con discapacidad que superan los 7 años. Se dice pronto. Mire, hay gente que fallece antes de que se le dé la cobertura. Y la realidad es que ustedes, y se lo he preguntado en distintas ocasiones, son incapaces de responder a una pregunta tan sencilla. ¿Qué tiempo de lista de espera hay para que una persona con discapacidad acceda a una plaza permanente? Y ustedes, Gobierno de La Rioja, ¿qué contestan? Es una pregunta muy difícil de responder. ¿De verdad que les parece una pregunta muy difícil de responder? Pues mire, se trata de llamar a la persona que más tiempo lleva en espera y ustedes tienen ya el tiempo de espera, 7 años. Saben ustedes que se modificó la legislación y las personas mayores con discapacidad, cuando cumplen los 65 años, ya no salen a una residencia de mayores que no sea específicamente de personas con discapacidad. Puede ser positivo. Puede ser positivo porque no necesitamos, desde luego, desubicar a determinadas personas. Pero entonces requiere de la creación de nuevas empresas, o sea, de nuevas residencias para personas con discapacidad que no sean mayores. Porque además tiene una incidencia y un efecto real. Y es que una persona joven, dicen ustedes, no, es que la gente renuncia voluntariamente. Quizá porque una persona de 20 años, cuando es acompañada para ingresar en una residencia donde la media de edad supera los 70 años, pues se le cae el alma a los pies. Porque una residencia es un lugar donde esas personas tienen que convivir, tienen que socializar. Y, desde luego, una persona, por mucha discapacidad intelectual
que tenga también requiere de la sociabilidad dentro de gente de sus iguales, de su entorno, de su edad, no de personas mayores que en muchas ocasiones no pueden ni tan siquiera interlocutar. Hagan lo que tienen que hacer. No nos cuenten que no tenemos la exclusiva de lo social. Desde luego, lo que ustedes tienen es la exclusiva de despreciar nuestros servicios públicos, de despreciar a las trabajadoras del sector de los servicios sociales y, desde luego, de despreciar las necesidades de los más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Igual el problema lo tienen los flujos migratorios. Gracias. Señora Moreno. Gracias, presidenta. Me va a tener usted que dar más tiempo, porque como aquí todo el mundo excede minutos del tiempo que le dan, pues es difícil contestar a todo. Pero no se preocupe, de lo de los presupuestos del Gobierno de España le contestaré en otra ocasión. Pida usted que le nombren consejera de Servicios Sociales, tanto que sabe, y así bueno, pues tendrá todo el tiempo del mundo para pedir la palabra y hablar. Ya que la consejera no puede hablar, bueno, pues que se lo ceda a usted. Mire, en primer lugar, señora Lacid, voy a ser muy breve. De verdad, da unos datos usted aquí que siempre son manipulados, falsos y mentirosos. Y le voy a explicar una cosa. Váyase usted a los centros de atención a personas mayores, váyase usted a la ayuda a domicilio, vaya usted al campo, vaya usted a la hostelería y verá cómo las personas de origen migrante contribuyen y mucho a la economía y al buen hacer de este país, señora Lacid. Esas afirmaciones son xenófobas, racistas y son de vergüenza. Y como personas que trabajan en nuestro país, que tienen el derecho humano por el hecho de haber nacido, tienen también el derecho a una atención justa y equilibrada. Y claro que sí, tendrá que pagar quien más tiene para garantizar unos servicios públicos que cubran a la población en su conjunto. Pero ustedes siempre culpando a los mismos. Mire, se parece usted al director general de Vivienda, que también de todo le echa la culpa a los flujos migratorios. Dice usted, yo le voy a decir, espero que no se ofenda, pero igual tendría que hacer usted un cursillito de lectura comprensiva, porque no se trata solo de leer, se trata de entender. Dice que no le compete al Gobierno de La Rioja fijar los salarios de las trabajadoras del Gobierno de La Rioja. Hombre, por favor, señora Lacid, no sabe usted de lo que habla. Estamos hablando de una moción para las condiciones laborales y de asistencia a las personas con discapacidad en los centros de servicios sociales públicos de nuestra comunidad. El salario lo fija precisamente el Gobierno de La Rioja. Es al que compete regular y establecer las condiciones laborales de las que allí se encuentran. Señora Bastida, pues sí, lo dice usted todo, se lo dice usted todo. Viene usted a decir, mire, le preguntaba, viene usted a anunciar lo que la consejera no anunció. Dice que va a haber 5 TKs más en el centro de Los Manitos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer usted? Dice usted que vengo a hacer política y entonces usted misma dice, es que usted hace como siempre, viene a hacer política con las políticas. Hombre, claro, pues evidentemente, es que yo no sé lo que hacen ustedes, pero este Parlamento precisamente se viene a hacer política, porque la política es algo que yo sigo reivindicando, porque la política tiene que servir para lo que estoy haciendo aquí. Y mire, le voy a decir una cosa, lo que yo vengo aquí a decir no es de mi propia cosecha, es de las personas que más saben de cómo funcionan y de cuáles son las necesidades de esos centros. Porque vengo aquí a trasladar la voz de aquellas que, como les decía la presidenta, no pueden hablar, pero bueno, pues han tenido a bien reunirse con nosotros y con otras formaciones políticas. Creo que incluso con la suya se han reunido también y ustedes han decidido mirar para otro lado. Pues vale, pues nosotros hemos entendido que una de nuestras principales tareas es venir aquí a traer las reivindicaciones justas que incidirán en una mejora de los servicios públicos y en este caso concreto de unos servicios fundamentales para la mayoría de la sociedad. No venga a contarme el cuento, porque esto no es otro cuento que el de la coordinación con los sistemas de centros de atención primaria de nuestra comunidad.
Mire, cuando estamos hablando de una residencia de mayores, que en muchas ocasiones tienen pluripatologías, tienen unas dolencias y unas necesidades muy específicas, no sirve con que vaya media horita un médico o una médica a atender esas necesidades. No sirve, pero es que además se contradicen con ustedes mismos. Es que ustedes marcan un decreto en el que dicen el número de profesionales que tiene que haber y contemplan específicamente que haya médico o que haya profesional en medicina, pero luego no lo cubren. Y contemplan específicamente qué ratios debe haber, pero es que las ratios no pueden ser ratios de decir contrataciones. Bueno, si están todas de baja da igual, no hay nadie, pero bueno, he dicho que he cumplido la ratio porque hay contratadas, ya, claro. Pero es que eso no es de recibo. Ustedes tienen que establecer las ratios y cumplir la presencialidad necesaria de todas esas profesionales. Mire, señora Bastida, decirme que no hay situaciones que necesiten de profesionales de la educación social o de los trabajadores sociales en el centro de exclusión social de Lardero es no tener ni idea de cómo funciona ese centro. O usted, por ejemplo, señora Bastida, sí ha dicho eso. Ha dicho que se contratan de 8 a 3, que es cuando hay emergencias. Mire, la emergencia se produce cuando una noche llega una persona alcoholizada en un estado de ebriedad y tiene que ser atendido por una profesional que no tiene la cualificación para eso. Y eso no se prevé. No le dice a una persona que tiene un problema de drogadicción o de alcoholismo cuándo se puede exceder en el consumo de esas cuestiones en el horario que haya trabajadores que puedan atender sus necesidades. Una residencia implica que tienen que estar cubiertos todos los profesionales durante las 24 horas del día, señora Bastida. Por lo tanto, pónganse a trabajar. Y sabe usted, dice, que han aumentado el presupuesto de salud. Sí, claro. ¿Sabe dónde está el incremento desorbitado del presupuesto de salud? En Viamel Dos Manzanos. Gracias, señora Moreno.